¿Qué razas bovinas pueden desarrollar doble músculo? En la raza bovina azul belga es prominente la doble musculatura, pero hay más razas bovinas con este fenotipo. A la hipertrofia muscular, en los bovinos se le conoce como doble musculatura. Este rasgo ha sido seleccionado y reconocido por ganaderos. Este rasgo se presenta de forma extrema, como en la raza azul belga, pero también hay otras razas con esta característica. En países ganaderos se ha seleccionado a estas razas con fenotipos extremos, en cambio en otros países le han dado mayor importancia a los fenotipos intermedios con presencia de este rasgo. La doble musculatura, en bovinos como el azul belga, se debe al crecimiento de forma normal en el tejido muscular causado por el aumento del tamaño de las células existentes. Caso contrario, en la hiperplasia muscular bovina, ya que es a causa de un aumento anormal en el tejido muscular ocasionado por el crecimiento y formación de nuevas células musculares normales. La hipertrofia muscular en los bovinos puede aumentar el 20% de masa muscular, como consecuencia, mayor rendimiento en canal, más proporción de cortes de carne, de mayor valor económico, sin dejar de un lado, que es una carne tierna y magra. Los ejemplares, con doble músculo, producen carne de buena calidad, carne magra, pues los bovinos, con este fenotipo, es caracterizado por poseer más musculatura y menos grasa. Además son bovinos muy eficientes, pues consumen menos alimento, pero la conversión alimenticia es mejor comparada con otras razas. Las razas bovinas, que presentan con frecuencia este fenotipo del doble músculo, son la raza azul belga y piamontés. Las razas con doble muscularidad tienen mucha difusión mundial y está presente en varias razas bovinas, entre las que mencionamos a continuación. En Francia, Cheroulés, Blanc de Aquitaine, Partenaise, Tarantaise, Basadaise y Limousin. En Italia, Piamontesa. En Estados Unidos, Santa Gertrudis, Angus americano, Gallo Guay Hereford. En España, Rubia gallega, Asturiana de los Valles y Pirenaica. En Gran Bretaña, Southdown. Como en toda raza bovina, se tienen ventajas y desventajas. La gran ventaja de las razas con doble musculatura es la producción de carne en cantidad y calidad, pero este fenotipo presenta desventajas en temas de fertilidad, complicaciones a la hora del parto y la susceptibilidad a enfermedades respiratorias. Los partos distóxicos es tan frecuente que la cesárea es una regla en los bovinos que tienen estos fenotipos extremos. A pesar de estas desventajas, las ventajas que proporcionan estas razas bovinas, doble musculatura, son suficientes para seleccionar estas razas